Unos segundos. Ya, comenzamos entonces la grabación. Vuelvo a saludarlas a todos y todos. Que espero que estén muy bien. Y comenzamos entonces con la clase 21. Esta es la clase de matemáticas y estamos en sexto básico. Esta es la clase número 21. Entonces, primero el objetivo, como siempre, ¿cuál es? Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10, y decimales hasta la milésima de manera concreta, histórica y simbólica, que es el mismo objetivo que trabajamos en la clase anterior. Bueno, primero, ¿cuáles son las actividades para esa clase anterior? Como aparece ahí, las páginas 76 a 79, que son las que revisamos en las clases anteriores, ¿no es cierto? La clase 20 perdón, claro, la 20 y la 19, ¿no es cierto? ¿Qué revisamos en esas páginas? Revisamos dos contenidos que los voy a recordar ahora. Primero, revisamos la multiplicación de un número decimal por un número natural. Recordad que los naturales son aquellos que utilizamos para contar, es decir, 1, 2, 3 y así, hasta el infinito. Entonces, en este caso, nosotros multiplicamos a ese número natural cualquiera, en este caso, en el ejemplo 24, por un número decimal, en este caso 5,5, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, multiplicar 5,5 por 24, y bueno, en general, ¿qué hay que hacer cuando yo multiplico un número decimal por un número natural? Tengo que utilizar el algoritmo de la multiplicación. Recuerden que ese algoritmo es multiplicar tal cual como lo hemos hecho en matemáticas, ¿no es cierto? Siguiendo esa regla, ese es el algoritmo, el que está aquí en estos pasos, que también lo voy a explicar. Y también lo otro importante es que en el paso 4 hay que hacer una diferencia. Ya ahí es la diferencia respecto a la multiplicación común y corriente, que es el espacio en la coma, que hay que correrse de tantos espacios como números hayan después de la coma. En este caso, solamente hay un número después de la coma, una cifra después de la coma, por lo tanto, yo me tendría que correr un espacio. Entonces, bueno, antes, en el paso 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Yo tengo que seguir el algoritmo de la multiplicación, es decir, ir multiplicando término a término. Primero, bueno, antes de decir cuáles son los pasos, aquí recordar que yo cambié el orden de la operación, porque la operación es multiplicar 5,5 por 24. Yo usé el orden contrario, pero lo hice para que se den cuenta de que si yo lo hago al revés, o si yo lo hago así, como lo estoy haciendo en el ejemplo, no va a afectarme el resultado, me va a dar el mismo resultado y tengo que hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Bueno, entonces lo primero, paso 1, multiplico el primer término, el que va más, primera cifra, perdón, la que está más hacia la derecha del número, ¿no es cierto? En este caso, el primer 5. Y lo multiplico por los dos términos del otro factor, de la multiplicación, que es 24. Entonces multiplico 5 por 4, 20, después 5 por 2, 10 y más el 2, 12. Ahí terminaríamos el paso 1. Paso 2, tengo que dejar un 0 abajo de la primera cifra del resultado, del primer 0. Dejo un 0 y luego, ¿qué significa eso? Que yo ahora estoy multiplicando el otro término de la multiplicación, el otro 5, ¿no es cierto? Y lo mismo, tengo que multiplicarlo por el otro factor, que sería el 24, tanto por el 4 como por el 2. Multiplico entonces 5 por 4, 20, dejo el 0 y dejo el 2 arriba, y después 5 por 2, 10, más ese 2, 12. Luego, ¿qué tengo que hacer? Paso 3, sumo ambos resultados de esas dos multiplicaciones y eso me daría el resultado de la multiplicación completa, que sería 1320. Sin embargo, ahí recuerdo que el paso 4 es lo que cambia respecto a lo anterior, que es que hay que agregar hay que moverse, un espacio en la coma, porque hay un decimal en uno de los factores. Y si, por ejemplo, habría decimales en los dos factores, habría que hacer lo mismo, habría que correrse tantos espacios como decimales como números después de la coma hayan en los decimales. En este caso hay solo un decimal y hay solo un número después de la coma, ¿no es cierto? Una cifra, por lo tanto yo me corro solo un espacio, que ahí está, ¿no es cierto? Y el resultado sería entonces 132, no 1320, ¿ya? Eso era recordatorio. Lo otro a recordar también de las páginas que estábamos viendo antes era la división de un número decimal por un número natural. En este caso, ¿qué había que hacer? Dividir siguiendo también el algoritmo de la división, es decir, dividir como ustedes ya saben. Luego, pero también hay que hacerlo primero con la parte entera, ¿no es cierto? Y después con la parte decimal. Pero entre medio hay que colocar la coma. Esa es la única salvedad en este tipo de casos. La única diferencia. Hay que siempre agregar la coma cuando yo estoy pasando desde, en este caso, por ejemplo, el número que yo estoy dividiendo es el 18,04 entre 4 partes, ¿no es cierto? Entonces, acá se divide normalmente, la única diferencia es que yo cuando paso desde el 8 al 0, ¿no es cierto? En esta parte, en el paso 1 al paso 2, yo tengo que agregar primero la coma, antes de seguir dividiendo.
¿Por qué? Porque así como yo tengo la coma en el divisor, en el dividendo, perdón, también voy a tener que agregar la coma en mi resultado, en el cociente. ¿Ya? Entonces, ahí después aparece el cociente, ¿no es cierto? Que es el resultado de la división, y el resto que es 0. Ahí significa que la división se acabó. Y en este caso, ¿cuál es el resultado? 4,51. ¿Ya? Bueno, eso era respecto a la clase anterior. Ahora, la clase, lo que tienen que realizar hoy, primero, respecto a las páginas, son las páginas desde la 82 a la 85, ¿ya? Ahí, darse cuenta de que hay un par de páginas que se saltan, ¿ya? Que se saltan, pero es porque el contenido que tenemos que revisar es este, entonces no tenemos tiempo para ver esas dos páginas que están ahí entre medio, ¿ya? En cambio, pero si ustedes las quieren revisar, pueden hacerlo, pero eso no es obligatorio, eso sería solamente una opción que les doy a ustedes, si es que quieren. Pero sí o sí tienen que ser desde el 82 al 85, ¿ya? ¿Y qué cosas van a ver en esa página? ¿Qué contenido? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Es primero el producto entre decimales. Eso vamos a ver hoy día. Producto y división entre decimales. Primero, el producto. Producto, recordar que es la multiplicación. ¿Cómo se multiplican dos decimales? Bueno, para multiplicar dos decimales entre sí, primero se sigue el algoritmo de la multiplicación. Igual que en el otro caso, en la multiplicación de un decimal por un natural. Se sigue el algoritmo de la multiplicación y al finalizar en el producto se escribe la coma, dejando atrás, dejando, perdón, tantas cifras decimales como las que hay entre los dos factores. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar a este caso. La única diferencia es que en este nuevo caso, ambos son decimales. ¿Sí? En este caso, solamente uno es decimal, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Tengo que multiplicar siguiendo el algoritmo y al final tengo que considerar correrme espacios, pero tantos espacios como decimales tenga cada uno de los números. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo el ejemplo siguiente. Dice, ¿cuál es el resultado de multiplicar 24,5 por 3,6? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como estábamos comentando, hacer la multiplicación siguiendo el algoritmo de la multiplicación. Entonces, primero multiplico al 6 por cada uno de los factores del otro factor, o sea, cada uno de las cifras del otro factor, que sería 6 por 5, 30, ¿no es cierto? Después 6 por 4, 24, más el 3 son 27, luego 6 por 2, 12, más el 2, 14, 1470. Ese sería el primer paso. Luego, en el paso 2, dejo el 0, ¿no es cierto? Y procedo a multiplicar ahora el 3. 3 por 5, 15, dejo el 1 arriba, 3 por 4, 12, con el 1 son 13, y 3 por 2 son 6, y con el 1 son 7. 7350 sería entonces el resultado de la segunda parte del segundo paso de la multiplicación. Hasta ahí, como estamos comentando, sí, el mismo procedimiento que se sigue en una multiplicación normal. Paso 3, seguimos con lo mismo. Paso 3, ¿qué era? Sumamos los resultados. En este caso tendríamos que sumar 1470 con 7350. ¿Qué nos da primero? 0 más 0, 0, 7 más 5 son 12, dejo el 1 arriba como reserva, después 4 más 3 son 7, más la reserva son 8, y finalmente 7 más 1 son 8. Por lo tanto, hasta el momento el resultado sería 8820. Pero recordar que en este caso, en el producto de decimales, tenemos que hacer el cuarto paso, que es corrernos en espacios de la coma. Recuerda que la coma siempre está al final de un número, cuando es natural, ¿no es cierto? Siempre está al final. Pero hay que correrse esos espacios hacia la izquierda, tantos espacios como cifras decimales tenga cada número. En este caso, ahí ya yo lo marqué, ¿no es cierto?, con rojo. Se ve que el 24,5, ¿cuántos números hay después de la coma? 1. Ahí ya tenemos 1. Lo marcamos, el 5, ¿no es cierto? Y en el 3,6, lo mismo. ¿Cuántos números, cuántas cifras hay después de la coma? 1. En total, ¿cuántas hay? 2. ¿Qué significa que hayan dos cifras? ¿O a qué tengo que hacer cuando hay dos cifras? Tengo que correrme dos espacios, entonces, porque hay dos cifras. Si hubiesen tres cifras decimales, tendría que correrme tres espacios. Entonces, me corro dos espacios partiendo desde el 0, del 8820. Entonces, me corro una, me corro dos, ¿y dónde queda la coma? Entre el 8 y el 2. Por lo tanto, ¿cuál es el número que está como resultado? 88, o sea, claro, 88,2. Ya, 88,2 sería entonces el resultado de ese producto. ¿Ya? No 8820. Recordar que es diferente el número. ¿Ya? ¿Por qué? Por la ubicación de la coma. Y ojo acá, igual, un aviso importante, que acá, si se dan cuenta, yo el 0 no lo coloco, ¿ya? Porque eso pasa en general en los números decimales, ¿ya? Yo no coloco si es que hay ceros al final del decimal. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Que habría un 0 al lado de ese 2. Yo no lo coloco porque no es parte del decimal, no es necesario colocarlo. O sea, si yo lo colocara sería el mismo número, a eso me refiero, ¿ya?
Así que así quedaría en el producto entre decimales. Y finalmente, el otro contenido, porque no es tanto lo del día de hoy, el otro contenido es el cociente entre decimales, ¿ya? ¿Qué significa? Cociente, recordar, es la división, el resultado. Entonces, para dividir dos decimales entre sí, ¿qué debo hacer? Debo transformar la división a un equivalente, amplificando, para no tener decimales en el divisor. Ejemplo, dividir 26,25 en 4,2. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Como dice ahí, es transformar la división a una división equivalente, es decir, amplificar. Entonces recordar que cuando yo amplifico, amplificar, ¿qué significa? Multiplicar tanto al denominador como al numerador como al denominador por el mismo número. En este caso, ¿tenemos una fracción? No, ¿no es cierto? Tenemos una división, pero igual se puede amplificar, ¿ya? Porque recordemos que esta división lo que me representa, o sea, perdón, al revés, una fracción lo que me representa en general es una división. Entonces, ¿podemos nosotros amplificar una división? Sí. Sin embargo, lo que tenemos que tener presente es aplicar la misma regla que se aplica en la amplificación de fracciones, que es, tenemos que multiplicar al mismo número, tanto al numerador, al dividendo, como al divisor, el denominador, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, miremos el ejemplo. Nos dice ejemplo dividir 26,25 en 4,2, perdón. Entonces el primer paso, como ya estaba comentando, es amplificar nuestra división. Entonces vamos a tener que multiplicar en este caso, ¿por qué número? Acá dice por 10. ¿Y por qué por 10 y no por 100 y no por 1000? Eso depende del caso. En este caso yo multiplico solamente por 10 porque recordar que yo cuando voy multiplicando por una potencia de 10, voy corriendo la coma en el decimal. ¿Cuánto se va corriendo? Es un espacio por cada cero. Entonces el 10 en este caso, ¿cuántos ceros tiene? 1. Por lo tanto, ¿cuánto espacio me voy a tener que correr con la coma? En ambos números, un espacio, ¿no es cierto? Entonces ahí transformo el 26,25 en 262,5 y al 4,2 lo transformé en un 42. Entonces ahora sí, conseguí que en el divisor no tengo decimales, ¿no es cierto? Ahora tengo el 42. Entonces, ese es el objetivo de la amplificación, conseguir que el divisor no tenga cifras decimales, o sea, no tenga ningún número después de la coma. Entonces, ahora ya no lo tiene, ¿no es cierto? Antes era 4,2, ahora es 42. Y antes de hacer la división, recordar que estas divisiones son equivalentes. ¿Qué significa eso? Que el resultado de dividir 26,25 en 4,2 es el mismo resultado de dividir 262,5 en 42, ¿ya? ¿Por qué es eso? Porque yo estoy amplificando, solamente por eso, esa es la razón. Entonces, bueno, ya que amplifiqué, ahora sí, vamos al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Sería dividir siguiendo la misma estrategia en este caso, porque recuerden que ahora transformamos el paso 2, o sea, ahora en el paso 2 lo que hay es este caso, el caso que habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Cuando dividimos un número decimal por un número natural. Entonces, ya que tenemos ese tipo de división, ahora seguimos los pasos que se sigue en esa misma división, ¿ya? Que lo voy a explicar en este ejemplo. ¿Qué sería? Primero, dividir siguiendo el algoritmo. Entonces voy a ir preguntándome. Primero, ¿el 26 cae en el 42? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Correr la coma. Ahí ese paso no lo hice, no lo puse, ¿ya? Pero se lo explico igualmente. Tengo que correr la coma, ¿no es cierto? Y voy a ahora seleccionar al 262. Y me pregunto, ¿el 42 cabe en el 262? Y la respuesta es sí. ¿Cuántas veces? 6. Y 42 por 6, ¿cuánto es? 252. Hago el resto, entonces tengo que restar, y eso me da 10. Entonces ahí ya completé el primer resto. Esa sería la primera parte. Luego de haber yo hecho ya el paso 1, ¿no es cierto? Ahora pasemos al paso 3. ¿Qué hacemos en el paso 3? Tenemos que, como ya hicimos nuestro resto y el 10, o sea, perdón, el 42 no cabe en el 10, voy a tener que considerar ahora el siguiente número de la división, que sería el último, ¿no es cierto? Que es el 5. Y yo cuando lo bajo, ahí se ve la flecha roja, ¿no es cierto? Que lo bajo y formé el 105. Inmediatamente después de yo hacer eso, tengo que colocar en la coma. Recordad que no hay que olvidar eso. ¿Por qué yo coloco la coma? Porque ahora ya estoy trabajando con el 5 y me moví del 2 al 5, es decir, me moví del número que no era decimal al primer número decimal. Entonces, por eso es que yo tengo que colocar la coma. Luego de que coloqué la coma, me pregunto, ¿el 42 cabe en el 105? Y la respuesta sería sí. ¿Cuántas veces? 2 veces. Luego el resultado de esa multiplicación, 42 por 2, sería 84. Hago el resto entonces, y el resto es 21.
Entonces, la división se ha terminado, todavía no, porque no tenemos resto cero. Entonces, ahí pasamos al paso 4, que sería que recordar que como ya no tengo más números en el dividendo, ya no me queda más nada después del 5, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Agregar un 0, ¿ya? Y cuando yo agrego un 0, ahí en ese momento no pasa nada, puedo agregar un 0 sin problema. Y me vuelvo a preguntar, ¿el 42 cabe en el 210? Y la respuesta sería sí. ¿Cuántas veces? Perdón, ¿cuántas veces? 5. Entonces colocamos el 5 y hacemos el último resto, que 42 por 5 es justamente 210. Por lo tanto, ¿cuál es el resto? 0. Y ahí se acabaría entonces la división. Y ahí estaría entonces el cociente entre decimales. Entonces, para recordar finalmente, ¿cuáles son las estrategias para producto y para cociente entre decimales? Para producto, seguir el mismo procedimiento que se sigue en las multiplicaciones común y corriente, el algoritmo de la multiplicación, y al finalizar, tengo que correrme con la coma tantos espacios como números hay después de la coma en los factores de la multiplicación. Entonces, en este caso, hay son dos, recuerden que los factores son los términos de la multiplicación, en este caso el 24,5 y el 3,6. Entonces, en esos dos factores, ¿cuántos números hay después de la coma? 2. Por eso es que yo me corro 2 espacios. Y en el cociente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que primero amplificar ambos términos de la división, pero hay que amplificarlos ¿con qué fin? Con que el divisor ya no sea un decimal. Entonces, en este caso, se amplifica tanto el 26,25 como el 42, como el 4,2 por 10. ¿Para qué? Para que así el 4,2 se transforme en un 42. La división sigue siendo la misma, sigue siendo una división equivalente, pero ahora ya no tengo ese decimal. Entonces, ahora sí divido siguiendo lo que hay que hacer, seguir dividiendo, siguiendo los pasos de la división de un número decimal por un número natural. Entonces, hasta ahí terminaríamos la clase y que estén todos y todos muy bien y nos vemos en la siguiente. Ahora pasamos entonces a la segunda parte, que sería revisar todas las dudas que puedan tener. Así que terminamos la grabación y bueno, como se pueden dar cuenta, no es mucho el contenido para estas clases y no es tan difícil. Lo que sí tienen que practicar y practicar mucho. Ya eso les recomiendo, practicar y practicar mucho este tipo de ejercicios. Entonces,